Buenas noches, compañeros de tecnología de análisis de costos y presupuestos y profesor Eric, espero que se encuentren muy bien. Soy Joseph Malambo y el día de hoy voy a hablarles sobre las finanzas. Primero, ¿qué son las finanzas? Se refiere a la gestión, creación y estudio del dinero, inversiones y activos. ¿Cuáles serían sus principales objetivos? Maximizar el valor de los activos, minimizar riesgos financieros y asegurar la liquidez suficiente para las operaciones. Vamos a ver que hay varias ramas en esta área del conocimiento. Primero tenemos las finanzas personales, que se encarga de la gestión del dinero de individuos o de familias. Digamos que esta es la principal base de las finanzas porque empieza desde la casa, por así decirlo. Entre las transacciones más básicas que hacemos de compra y venta de productos y servicios para suplir una necesidad básica, por ejemplo. O también está la creación de riqueza, los ingresos, la creación de empresas, ya cuando hablamos, por ejemplo, del ahorro, de la creación de presupuestos para luego invertir en el mercado, digamos que esto es lo que abarca todas las finanzas personales. Ya luego tendríamos las finanzas corporativas, las cuales se ocupan de las decisiones financieras de la empresa. Su objetivo principal es la gestión eficiente del dinero de una corporación para maximizar su valor y asegurar su crecimiento. Aquí se involucra, por ejemplo, el préstamo, la adquisición de fondos, gestión de riesgos y optimización del capital para lograr que estas empresas logren sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos también las finanzas bursátiles, que es el estudio y el análisis de los mercados de valores de capitales financieros, los cuales están sujetos a cotización. Aquí el principal objetivo es maximizar el valor de las inversiones y carteras de instrumentos financieros que se negocian en este tipo de mercado. Es importante identificar acciones u otros activos con un mayor potencial de crecimiento. Aquí juega un papel muy importante tener en cuenta en los análisis financieros al mercado. Aquí influye mucho lo que tiene que ver, incluso la geopolítica, las decisiones económicas, las políticas fiscales y los estados en los que se encuentran los distintos tipos de mercados, mercados tecnológicos, mercados de todo tipo. Es muy importante y todo tiene que ver mayoritariamente con la especulación de todo ese tipo de mercados y de la bolsa de valores, importante decirlo, que se centra muchísimo en este tipo de mercado. Las finanzas públicas, en este caso, se ocupan del estudio de la gestión y administración del dinero gubernamental. Aquí se incluye la elaboración de presupuestos, gestión de la deuda pública y políticas fiscales, ¿cierto? Que el gobierno necesita, digamos, por medio de los impuestos, la recaudación y de todo el resultado de la actividad económica del país, distribuir los recursos de acuerdo a sus políticas gubernamentales, ya sea entonces para asistencia a población en vulnerabilidad o simplemente inversión en escuelas, salud, infraestructura, y seguridad, porque todo eso hace que sea mucho más fácil que se explote la actividad económica y se pueda producir. Por otro lado, tenemos las finanzas internacionales, que tienen que ver con las transacciones entre países, incluyendo comercio, inversión y financiamiento. Aquí lo que es importante es garantizar la eficiencia de la gestión de los recursos financieros a nivel global y reducir la exposición a los riesgos, por ejemplo, como el mercado de divisas.
tenemos también finalmente las finanzas comportamentales, que se enfocan en entender las anomalías del mercado y cómo se relacionan con el comportamiento humano. Aquí se utilizan métodos psicológicos que pueden mejorar la toma de decisiones y evitar errores comunes a la hora de invertir. Digamos que el ejemplo que más me llama la atención acá es para las personas que operan en la bolsa de valores, porque tienen que ser personas que tengan mucho conocimiento de los mercados que están operando y no dejarse llevar por la emoción, sino siempre ser objetivos y saber cuándo parar a la hora de operar en estos mercados. Bueno, aquí ya tendríamos pues como las ramas principales, lo cual nos lleva a la importancia que tiene. Todas estas ramas generan un impacto porque son esenciales para el crecimiento económico, ya que facilitan la inversión y la creación de empleos en primera instancia. También nos ayudan a la toma de decisiones porque proporcionan herramientas a los individuos y organizaciones que les ayudan a gestionar mejor los recursos por medio de proyecciones financieras. Y finalmente les quiero compartir del libro que escogí para esta semana. Fue La educación financiera por Iñaki Jiménez Largo, ya que me pareció un libro muy fácil de digerir, con información muy clara y ejemplos prácticos, numéricos, donde también utilizan fórmulas para calcular distintos fenómenos y distintos índices y valores. Me pareció muy interesante y muy simple para entender. Va desde lo básico hasta un poco más, ya pues avanzamos hasta el interés compuesto, la bolsa de valores, digamos que habla un poco en general sobre el panorama de las finanzas. Entonces me gustó mucho por eso y escogí el capítulo 8 de rentabilidad. Entonces, en este capítulo trata sobre la importancia que tiene la rentabilidad, los factores de riesgo y los beneficios de la misma. Entonces, acá la rentabilidad se entiende como las ganancias obtenidas al realizar una inversión. Aquí nos vienen a decir que la rentabilidad, tres tipos de rentabilidad: la económica, que tiene que ver con el retorno de las inversiones y los activos; la financiera, que tiene que ver con las ganancias de la empresa y los socios; y la fiscal es cómo los gobiernos recaudan y gastan el dinero. También nos habla de los riesgos inherentes a la rentabilidad. Entre los primeros riesgos nos comentan el efecto cobra, el cual tiene que ver cuando una medida estatal logra el objetivo, pero totalmente contrario a aquel para el que fue diseñado. Aquí, por ejemplo, podemos decir la gasolina. Cuando quitan, en este caso, el subsidio a la gasolina por el tema del cambio, el medio ambiente, ¿cierto? Los efectos negativos que tienen los combustibles fósiles sobre el ambiente, que ya se ha visto y hay diferentes estudios. Entonces, a largo plazo, el beneficio es contribuir a un ambiente más limpio, a reducir la huella de carbono. Pero ¿qué pasa al corto y al mediano plazo? ¿Qué pasó con esto? Entonces, empieza a subir el ACPM y el valor de la gasolina. Entonces, hay un efecto colateral y adverso en toda la economía, porque al subir la gasolina, entonces también suben los precios de los productos, sube el precio del transporte, entonces se vuelve más caro transportar materias primas, alimentos, se vuelve mucho más costoso. Entonces es un efecto colateral. Y en primera instancia, ¿qué busca? Poder contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente, ¿cierto? Pero a corto plazo tiene unos efectos muy negativos en la economía. Entonces, de eso nos viene a hablar el efecto cobra, que
hay que analizar muy bien cuando se toman ciertas medidas y se impulsan ciertos incentivos, porque no siempre el resultado va a ser el esperado. Tenemos entonces también la poca liquidez. Aquí nos viene a hablar, por ejemplo, de las pensiones. ¿Por qué? Porque la inversión no se recupera si no está la jubilación. Entonces, la rentabilidad es muy, en este caso, tiene poca liquidez. También nos habla que los beneficios, por beneficios obtenidos se pagan impuestos. Sabemos que entre más beneficios, más rentabilidad tenga una empresa, por ejemplo, va, el porcentaje de impuestos que tiene que pagar, pues obviamente va a ser mayor, basados en esa rentabilidad que tuvo. También nos dice que a mayor rentabilidad, mayor será el riesgo. Por ejemplo, cuando se invierten en acciones de empresas de mercados emergentes, digamos, el riesgo es muy alto porque no son empresas que ya tienen una trayectoria ni una estructura robusta del mercado y una reputación, sino que están apenas allí surgiendo. Pero la rentabilidad puede ser mayor porque, por ejemplo, cuando vemos estas aplicaciones, estas startups, que tienen unas rondas de inversión muy grandes y digamos que se valorizan de forma exponencial. Entonces es allí donde si las cosas van bien, las rentabilidades van a ser muy altas, pero el riesgo también, si no va tan bien, ¿cierto? Y nos dice la volatilidad del mercado de valores. La volatilidad es cuando un activo es próspero a subir o a bajar de precio. En este caso tenemos, por ejemplo, las criptomonedas, que tienen mucho esa fluctuación en el mercado también por la especulación y la política, ¿cierto? Vemos que si un político apoya una criptomoneda, sale como lo que pasó en Argentina, creo que esta semana, la semana pasada, salió el presidente a soportar por esta criptomoneda Libra. Efectivamente, él salió a dar su apoyo y entonces digamos que el valor de las acciones, el valor de todo eso empezó a incrementar exponencialmente, mucha gente empezó a comprar y de igual manera así fue su caída. Y allí en este caso el presidente de Argentina entonces se desligó totalmente de esa campaña y pues mucha gente está afectada, mucha gente perdió dinero porque tiene mucho que ver con la especulación también de los mercados. Pero también está el tema con la industria tecnológica, el sector tecnológico, ya que por ser uno de los sectores donde se evoluciona muy rápido y donde hay una competencia mayor, también hay una volatilidad más alta. Bueno, finalmente tenemos las ventajas y la importancia de la rentabilidad, ¿cierto? De manera global, que sería que nos permite tomar decisiones más informadas, de hacer una evaluación de las ganancias de la inversión, el crecimiento del capital, la independencia financiera y el crecimiento del país, obviamente, al poder nosotros entender ¿qué es la rentabilidad? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son sus factores de riesgo, sus beneficios? eh, y cómo podemos nosotros sacar provecho de distintos, dependiendo del ciclo económico, cómo podemos nosotros sacar el mayor provecho de ello. Entonces, eso en general es lo que más me llamó la atención del libro, ¿sí? Y ya como para finalizar, les quiero comentar, de acuerdo pues al resumen de todo este tema de las finanzas, que yo de manera personal me inclino por las finanzas corporativas. Más que todo me llama mucho la atención la valoración de empresas, pero también las finanzas bursátiles para la valoración de activos, la gestión de riesgos, el interés compuesto, que veo que realmente es una oportunidad y entenderlo puede hacer que podamos sacar un beneficio muchísimo mayor de nuestras inversiones.
Y finalmente, la investigación financiera. Eso serían, digamos, las tres ramas que me interesarían y estaría muy enfocado en ellas. Sé que hay más temas, sé que hay más por profundizar y espero poder enriquecerme de todo lo que tiene esta área del conocimiento para ofrecer. Muchas gracias por su atención, que esté muy bien.